Hola, buenos días. Estamos en una nueva sesión de Coronizados, tiempos de COVID que nos tienen a todos en casa. Ha sido una semana intensa. Partíamos esta semana con Leila Escobar desde Estados Unidos, publicista. Luego conversábamos con Tony Segarra desde Barcelona. Anoche estábamos con Agustín Castro desde Santiago y hoy día tenemos una invitada desde Finlandia, nuestra amiga Mariluz Soto, diseñadora, que está cursando estudios de doctorado en diseño de servicios. Por ahí va la temática de ella. También está coronizada, como todos nosotros, confinada en su casa allá en Finlandia y estudiando. Así que vamos a esperar que la Mariluz se conecte para iniciar esta conversación de viernes y dar por cerrada una semana intensa de videos. Les quiero también comentar que los videos de estas sesiones están quedando en un canal de YouTube de Coronizados para que cuando por ahí tengan el tiempo los vean con más calma en otros horarios. Así que también están invitados a ese canal de YouTube. Se llama Coronizados, es fácil de encontrar. Así que por ahí está ya conectándose la Mariluz. Y gracias acá a los que estén. Hola Mariluz, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Hola, ¿bien de ti? Bien. Estamos muy lejos, Mariluz. ¿Qué nos ha pasado? Que el mundo nos trasladó de lugar. Así es. Oye, solcito a esta hora, son las 6 de la tarde en Finlandia. Estamos re lejos, ¿no? Estamos muy lejos, además yo estoy en el norte de Finlandia, en Rovaniemi, así que es aún más al norte. Más al norte aún. Mira, es increíble lo que ha pasado, Mariluz, con esto de la distancia y de los videos, los webinars, porque han explotado por todas partes. Está lleno de actividades como esta. Pareciera ser que el confinamiento no ha podido debilitar la necesidad de estar y conversar con otros, ¿no? Sí, yo creo que hace que todo se sienta de manera mucho más intensa y que además se busque un poco el encuentro con otros a través de esta plataforma. Sí, Mariluz, bueno, quiero agradecer tu tiempo. Es día viernes, por acá estamos a las 11 de la mañana, por allá, como dices tú, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Agradecer tu tiempo de querer compartir en esta conversación tu experiencia, lo que ha significado estos meses. Y, Ujú. y quiero comenzar con eso, esta conversación. Eh, en Colonizados he conversado con muchos profesionales de la comunicación y del diseño, y pareciera ser que en el caso nuestro, de estas disciplinas, el que nos hayamos trasladado a ambientes más virtuales o digitales no ha sido tan traumático, ha sido un paso más rápido y se ha de alguna manera tenido una continuidad con lo que ya venía. ¿También crees tú que en el caso personal te ha pasado esa sensación de transición muy rápida, sin tanta dificultad y adaptación a esta manera de estar? Sí, de todas maneras. Yo creo que, me acuerdo que leí en algunas publicaciones de algunos amigos, también diseñadores y amigas diseñadoras, que, que decían, llevo toda mi vida profesional preparada para esta pandemia, porque la verdad es que la mayoría de las personas trabajamos bastante desde la casa, no tenemos no tenemos mucha costumbre de estar trabajando con tantas personas, a menos que sea en actividades tipo talleres, workshops, Claro. cosas así, donde sí ha sido una adaptación, yo creo que un poco más difícil el tratar de trasladar todas las actividades presenciales que uno hace en ambientes virtuales. Y así también ha sucedido desde la academia con muchos cursos que son netamente presenciales, que ha tenido el desafío de tratar de generar la misma experiencia o similar o distinta en plataformas virtuales. Exacto. En el caso tuyo, Mariluz, que estabas estudiando, Ujú. esa transición también fue rápida. En el caso de la universidad, ¿hubo una adaptación a este modelo? Sí, fue muy rápido, muy rápido. La verdad es que hay muchos cursos que son online, funcionan mucho de ambas formas, presencial
y virtual, por lo tanto, el paso de los cursos que eran presenciales a plataformas virtuales fue una semana prácticamente. Y solamente los cursos que eran presenciales, obviamente no se pueden dar hasta que se pueda. Presenciales me refiero porque hay varios seminarios, por ejemplo, de escritura, que son viajes por ejemplo, a un parque nacional, que está acá cerca, un poquito más al norte, y son inmersiones súper experienciales sobre escritura, conversación, lectura, en un ambiente bastante rodeado de naturaleza, con sauna, con comida, preparar comida juntos. Entonces, en esas dinámicas, claro, no se puede hacer, Sí, claro. pero todos los demás cursos lo han podido trasladar rápidamente a plataformas digitales. Vale. Mariluz, como diseñadora, obviamente tienes unas sensibilidades distintas, hay una manera de conectarse con las cosas diferente. eh, ¿Cómo has sentido este tiempo? En lo personal, ¿qué entendimiento, qué reflexiones te va provocando este tiempo que no lo esperábamos y que nos llegó y por ahí ha modificado muchas cosas? ¿Hay alguna sensibilidad particular respecto a este momento histórico que es como la primera pandemia, pero ya deja de ser de libros de historia, sino que la estamos presenciando, protagonistas directamente de este tiempo? Uh-huh. Bueno, personalmente, este año es mi último año acá, de mi doctorado, y yo tenía una planificación de participación en congresos, de presentación de mi avance y resultados, hacer una serie de talleres para testear lo que estoy trabajando. Eh, Además, estoy con un proyecto también en Chile, un proyecto Fondart, entonces también tenía una visita a Chile, lo cual está todo suspendido, obviamente. Y, pero después que pasé un tiempo, un poco como tratando de adaptar todo, cómo lo iba a hacer, con toda la expectativa que tenía este año, todo lo que tenía armado, lo reorganicé y bueno, finalmente ahora empecé a hacer más inmediatamente mi tesis. Entonces, desde esa experiencia personal, una de las cosas que saco como conclusión es que este momento de pandemia nos hace también como reflexionar un poco sobre la forma en cómo teníamos planificadas nuestras vidas, que las cosas no son tan a largo plazo, que uno igual puede ir planificando cosas un poco más a corto plazo, considerando las posibles variaciones que puede sufrir los planes que uno realice. Claro, ahora Eh, escuchándote veo que había mucha expectativa, porque un entusiasmo, ¿no? De participar, de entregar, de exponer, de estar, de llevar. Me imagino un año que venía lleno de cosas y con mucho entusiasmo, y de repente todo se apaga y replantearse ese entusiasmo, ¿no? O esa energía y saber cómo resolverla y conducirla. ¿Hay dificultad en eso? ¿Te tuviste que replantear y entusiasmar desde otra manera, desde otras lógicas? sí, o sea, tuve que reenfocar, más bien, como hacer un nuevo plan para entusiasmarme a ese nuevo plan, eh, pero la verdad es que ahora me encanta este nuevo plan también, así que Claro. decidí igual con este nuevo plan, porque también recibí bastante apoyo de mi profesora supervisora, de amigos, de amigas, que de alguna manera igual han ido apoyando mi proceso profesional. Entonces, en muchas conversaciones fui dando nueva forma al plan que tengo finalmente este año y que voy a estar todo este año acá en Rovaniemi hasta terminar ya finalmente mi grado. Mariluz, el diseño, ¿qué reflexiones crees tú que plantea este tiempo y a futuro para el diseño en tu disciplina, en lo que estás estudiando? ¿Hay algo que tú crees que el diseño deberá modificar en adelante o establecer una nueva manera de comprender al usuario y establecer propuestas o proyectos? ¿Hacia dónde crees que tú que va el diseño
o si la verdad que tú crees que la verdad que no se va a alterar mucho nada y que el diseño o el diseño de experiencia va a seguir igual. Yo tengo la esperanza que sí, que sucedan cambios. Yo dentro de lo que estoy estudiando es identificar las habilidades de los diseñadores de servicios que están relacionadas con las emociones. Y entonces, desde ese punto de vista, tener la experiencia de vivir una pandemia, sentir todo lo que uno siente en pandemia, los Claro. miedos, la incertidumbre, no saber cómo van a funcionar, todo lo que uno tenía, ya sabía cómo funcionaba y por lo tanto reaprender muchas de las interacciones que uno tenía con muchos servicios de salud, de todo tipo, bancario, todos los servicios que uno está acostumbrado a usar en el día a día. Y desde el punto de vista como desde el diseño de servicio, creo que uno de los desafíos es poder considerar esas variaciones emocionales que puede generar en el usuario las distintas situaciones. Quizás esta misma intensidad nos puede acercar, por ejemplo, a mejorar los servicios de salud, tomar experiencia cómo sucede al estar toda la información de cómo se está haciendo en los distintos lugares, cómo se está enfrentando la pandemia en los distintos lugares, se pueden tomar buena referencia, como en tiempo real, de cómo hay algunos países que sí lo están enfrentando de una buena manera, de qué forma se pueden tomar esas buenas prácticas, de qué manera la forma de decidir frente a las políticas públicas también puede generar cambios en el impacto súper concreto que es personas contagiadas, personas que fallecen, un impacto familiar, un impacto a nivel país. Entonces, yo creo que da un escenario que es súper extremo, difícil, pero que ojalá que muchas personas puedan tomarlo e integrarlo en sus propias prácticas desde los servicios. Mariluz, tu tesis va en esta integración de la lógica de los servicios y de esa experiencia de servicio, en ese diseño de servicio, tú estás incorporando una capa que tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Tú estás viendo un Sí. poquito que por ahí me da la impresión que tiene algo de novedoso porque hasta ahora, lo que yo creo, o yo como lo interpretaba, el diseño de servicio tenía un proceso que era muy mecánico, que había como un entendimiento de pasos, 1, paso 2, paso 3, paso 4, desde una lógica muy mecanicista, si se quiere, muy mecanicista, pero que le faltaba incorporar una sensibilidad distinta. Cuéntanos un poquito en qué estás pensando tú respecto de aquello. ¿Por dónde estás incorporando esa capa? Si es tan nueva como yo creo que me parece novedosa, o sobre la cual ya había algún cierto tipo de avance. Bueno, cuando yo partí mi investigación también había identificado algo similar a lo tuyo, de que era un proceso bastante eh, estándar, y con ciertas variaciones, dependiendo del proyecto, además, siempre se pueden hacer ciertas variaciones, y cada empresa o proyecto integra esa nueva como Sí. diferentes formas de llevar un proyecto. Y por lo mismo existen muchas metodologías, muchas herramientas, hay muchos libros de cómo seguir con las 101, 250, 1 millón de herramientas para poder hacer workshops, para poder llevar proyectos de diseño de servicios. Y por lo tanto, una de las cosas que estaba menos explorada era cómo las emociones juegan un rol dentro de este espacio. Pero están las emociones de los usuarios, o sea, los que tienen que ver con el servicio, de por qué los usuarios, por qué uno empieza a trabajar en un cierto proyecto porque identifica una cierta necesidad. Pero también está la emoción del diseñador de servicio, que esa componente emocional es la que le permite tomar decisiones, que define cuál es la estrategia, que permite tener la sensibilidad para poder leer lo que está pasando en un proyecto, en un taller, y de qué forma eso uno lo puede integrar como conocimiento y tomar las mejores decisiones.
Ahora, ahí Entonces, disculpa, quiero aprovechar ese punto aparte porque a partir de lo que tú dices me daría la impresión entonces de que en un diseño de servicios que consideraría esta variable más emocional, gran parte probablemente de lo que se logre tiene un preview que tiene que ver con qué tanto ese diseñador de servicio se involucró emocionalmente en el proyecto, y ahí probablemente haya niveles distintos porque hay personas distintas que tienen una conexión emocional con las cosas, ¿o no? Y con las personas distintas. Entonces, si tú como diseñador está exacerbada tu emocionalidad y tu conexión en un proyecto, probablemente esa intersubjetividad o no, esa subjetividad tuya cargada de esa emoción y de esa comprensión impacta entonces en el proyecto. A partir de aquello entonces no habría un patrón común porque el común denominador en el fondo no se da en tanto cada diseñador tiene una conexión emocional diferente, ¿o no? exacto. O sea, porque finalmente todas esas decisiones, porque también hay una parte de las emociones, que es la que estoy trabajando yo, que tiene que ver con la toma de decisiones. Y que hace muchos años, desde la psicología y la neurociencia, se había identificado que no está separada la emoción y la racionalidad, o lo racional, sino que está junto, que trabaja junto, bueno, las tomas de decisiones tiene que ver mucho también con las emociones. eh, y desde esa perspectiva, actualmente, toda la habilidad emocional o la sensibilidad que puede tener el diseñador de servicio depende de la personalidad y de Sí, la, de claro. la, de la forma como cada uno lo haya resuelto o no resuelto. Y por eso es que esta herramienta y métodos que existen ayudan a poder tener un grado de certidumbre en las decisiones que uno toma, porque finalmente tiene como herramientas en las cuales basarse para poder tomar ciertas decisiones, que ya están probadas, que otras personas la han usado. Entonces es como un ambiente seguro en movimiento. Eh, pero en el caso de lo que yo estoy trabajando es cómo se puede apoyar a desarrollar no como un set de herramientas para la receta de Sí. sigue estos 5 pasos y va a tener habilidades emocionales, sino que desde qué forma, desde qué perspectiva se puede generar depende además de cada diseñador de servicio, del proyecto que esté desarrollando, de los factores que involucra cada uno de los proyectos, de qué forma puedes tener una cierta capacidad de respuesta desde un enfoque emocional, que no significa cuánto reacciono emocionalmente, sino que qué tan preparado estoy para poder identificar las emociones que surgen en un Exacto. espacio, eh, cuáles son las interacciones que se están dando entre las mismas personas y de qué manera yo puedo abordarlo, de qué manera puedo generar consenso, de qué manera puedo incentivar el diálogo, tener una posición al mismo tiempo, no como de el diseñador experto que viene generar, a hacer una solución, sino que también tiene que ver con una posición más como de facilitador del espacio. Y yo sé que muchas veces se menciona la palabra facilitador, pero que no es solamente de desarrollar algo, sino que de qué manera uno contribuye a que suceda lo que tiene que suceder, sin tener como un juicio previo de qué forma esto se va a solucionar, sino que cómo voy a hacer que las personas eh, que son los usuarios en directa relación con el servicio puedan identificar lo que sucede, lo que les sucede, y después de qué manera esto eh, puede ser corporizado, integrado, instalado en los mismos usuarios. Ahora, en eso, Mariluz, hay desafíos, porque por una parte estamos hablando de las emociones, de una Ujú. cuestión que las emociones por ahí estandarizarlas está difícil, porque tiene una cantidad de elementos donde cada persona finalmente canaliza su propia emocionalidad tan distinto a otro, frente a un mismo estímulo incluso. Frente a un mismo Exacto. estímulo hay unas respuestas que son diferentes. Entonces, ¿tú crees que abriendo la perspectiva,
ausencia de capacidades emocionales en los seres humanos, estas inteligencias múltiples. ¿Tú crees que ha dejado a la inteligencia emocional de alguna manera un poquito más retraída, un poquito más comprimida en las personas? Porque aquí hablamos de usuarios, por una parte, usuarios de un servicio, pero otra, personas que están en esa organización y que en una de esas interactúan con estas personas. Entonces hablamos de personas finalmente, personas con Sí, sus emociones. ¿Tú crees que ha habido un estatus de las emociones un poquito menos valorado versus el estatus de la razón? totalmente. Porque las emociones son algo mucho más abstracto y que al mismo tiempo la mayoría de las personas, como todos experimentamos emociones, todos sentimos que sabemos sobre emociones, pero la verdad es que no hay mucho conocimiento de cuáles son las emociones que experimentamos. Yo hice dentro de mi proyecto el año pasado y el antepasado también, hice un mapa de emociones en el cual le pedía a estudiantes y a los facilitadores de unos workshops que se realizaron acá en Finlandia, en Tallinn, Estonia, y en Gotemburgo, Suecia. Eh, y eran workshops relacionados con la salud. Eh, y en estos talleres yo les pedía que diariamente ellos escribieran cuáles eran las emociones que habían experimentado. En una primera instancia era libre. Ellos podían elegir, yo tenía un listado de 49 emociones, según lo que había recopilado anteriormente de lectura y de otros autores, eh, tratando de cubrir la mayor cantidad de opciones de cuáles son las cosas que ellos podían sentir. Finalmente, en ese primer trabajo, me di cuenta que las personas se confundían porque la verdad es que la diferencia entre una emoción y otra en un mismo nivel no es tan clara para las personas en general, para todos. Entonces después lo reduje a 9 emociones, solamente las que podían estar relacionadas con la participación en un taller. Aún así, tampoco había cierta claridad, porque la verdad es que generalmente cuando uno está en un workshop, lo pasa bien, porque los workshops están diseñados para que las personas Claro. lo pasen bien, lo disfruten. Y por lo tanto, las distintas distinciones de cuáles son las emociones que experimentan durante el proyecto, no solamente en su asistencia, sino que la frustración de no conseguir la entrevista que necesitaban, o no poder dar con los resultados que ellos creían que iban a encontrar, o que no hay química en el grupo, son emociones súper presentes que muchas veces las personas no las dicen porque en el workshop se supone que se pasa bien. Claro. Eh, y lo mismo pasaba con los facilitadores. La mayoría era súper entusiasta, está todo funcionando súper bien, una súper buena entrega al final de los videos que tenían que hacer, pero finalmente cuando tenían que describir por qué habían seleccionado tal emoción, no tenía mucha relación la selección de la emoción con lo que explicaban. Claro, claro, porque en el fondo el facilitador por una parte opera en una CCT, en el fondo va a tener que hacer una experiencia y que todo el mundo lo pase bien, pero el otro tampoco sabe hacer muchas distinciones porque además está contaminado por esta lógica de que está en un workshop. Hay muchos elementos que se van traslapando, ¿no? No puedo aislarlos, e identificarlos por separado, se contaminan, se influyen mutuamente. Exacto, exactamente. Ahora, ¿tú crees, Mariluz, que en esos análisis uno podría hablar de emociones universales versus cargas emocionales que varían en función de los contextos? Porque, a ver, me imagino que en un hospital público en Finlandia es distinto a un hospital público en nuestro país o en América Latina. Eso permitiría o daría pie a que en el fondo inevitablemente hay que hacer adaptaciones a estos escenarios emocionales influidos por las culturas, ¿no? Por la situación, incluso dentro de una misma cultura, todos los matices que hay de emocionalidad frente a un mismo estímulo. Hablando, por ejemplo, de la salud como la temática, ¿no? Es distinta la salud en una clínica, en un centro sector, a un hospital público rural o a una posta en Santiago.
se van estableciendo jerarquías de emocionalidad totalmente distintas. Sí, y antes de eso, primero es que una persona, eh, una persona frente a la misma situación a distintas horas del día, a distintos días, puede reaccionar y sentir distinto, porque la emoción no solamente es que explota frente a una situación, sino que la emoción tiene que ver con si es que tuvieron una discusión antes con la familia, Claro, si es claro, que, si es que se fueron en bicicleta y había mucha naturaleza alrededor y fue un camino grato. Pues, cualquier tipo de situación previa influye. Si es que hay una enfermedad en la familia, también es una emocionalidad distinta si es que todas las personas están sanas. Entonces hay muchas capas, que generalmente uno no va por la vida distinguiendo cuáles son todos los factores que no, influyen en la forma en cómo lo siento. sí, Después está la situación misma. ¿Cómo es el espacio? El espacio es un espacio agradable, ¿según qué criterio? Todos tenemos distintos criterios. claro. Eh, la interacción con el grupo. También depende de todas esas cosas. Y eso es todo lo que tiene que ver con alrededor de la persona. Y luego, y bueno, la personalidad de las personas, que hay algunos que son más competitivos, otros que, o sea, todo lo que sucede en un grupo. Y Wow. después está el proyecto mismo. Eh, cuando se encuentran culturas también. O sea, lo mismo que tú dijiste, claro, en Finlandia yo participé en algunos de esos workshops como participante y también como observadora, y claro, yo lo comparaba todo el rato y pensaba es que hay mucha diferencia, toda la forma en cómo ellos trabajan y operan, para nosotros sería cualquier tipo de centro de salud privada, no pública. Claro. Entonces hay básicos claro, que cuando se encuentran culturas distintas, eso también repercute. Eh, y el proyecto mismo, ver de qué forma se está trabajando, cuáles son las oportunidades que uno identifica, qué tan entusiasmado uno se puede sentir con el proyecto o quizás no. Entonces, finalmente, son demasiadas capas. Demasiado. Ahora, Marilu, escuchándote y comprendiendo estas dimensiones, múltiples dimensiones, el diseño de servicios encargado por una entidad, da lo mismo la entidad que sea, tiene una finalidad, probablemente apalancar, apoyar la gestión, los resultados, las cifras y una serie de mediciones de calidad de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dicho eso, independiente de la institución que sea, está orientada a cierta mirada hacia la gestión. Esto del diseño de servicios va a impactar en la gestión. No es simplemente un dato anecdótico, va a haber un esfuerzo, va a haber una contratación de profesionales, una aplicación, unos workshops, bla, 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 y esto un día se aplica. Eh, Fíjate que bajo la mirada de quien contrata eso, esperando certeza y esperando que los números sean siempre estables y que, vaya que difícil, ¿no? Porque yo puedo plantear un escenario como de estatus permanente y resulta que eso puede tener variaciones de verdad o para arriba o para abajo, eh, que para una persona desde el Excel, por ahí le cuesta más entenderlo, ¿no? Desde esa mirada lógica. Oye, este mes sacamos 44,7, perfecto. Entonces el otro mes sacamos 51,4. Y entonces mira cómo va escalando, esto está increíble. Pero si ves 55,4 un mes y el otro mes 22,1, entonces, chuta, esta cuestión no me sirvió, no sirve. En un mundo, como te digo, de objetivos, como de cifras muy claros y Excel hasta predecible, ¿o no? Qué difícil. Ujú. Sí, es muy difícil. Y yo creo que eso tiene que ver como con la manera también de cómo trabaja el grupo de diseñadores, cómo se enfrenta el proyecto. Porque sí, hay una tendencia de percibir el diseño de servicios como una serie de workshops a realizar y Exacto, tener un resultado final. exacto. Pero la verdad, y eso siempre basado, sí, basado con prácticas de co-creación, donde trabajan usuarios,
personas parte del personal de la empresa que sea en la que se está trabajando, que tengan directa relación con los usuarios o con el área del servicio que se está Interviniendo. revisando. Claro. También pueden participar personas que tienen que ver con la toma de decisiones, que no están directamente relacionadas con el servicio, realizándolo, pero sí que tienen que ver con cómo se enfrenta. Y esa es una parte. Pero también la otra parte es el trabajo co-creativo que se hace con el cliente, en el fondo el que pidió que se hiciera este proyecto. Y esto también tiene que ver con esta habilidad como emocional, que una cosa es la parte como más concreta, de qué manera yo demuestro que esto tiene un impacto para la persona que está mirando el Excel, pero también la manera en cómo genero la relación. Por eso esta componente como emocional tiene que ver también con habilidades comunicacionales, con Sí. con emociones y con una cierta estrategia para poder juntar todo y que haga sentido a la persona con la que uno está trabajando. Mariluz, ¿tú crees que ahí, porque al final esto lo pide, lo solicita una compañía, una organización, unas personas, una gente que dirige esta organización? ¿Tú crees que en las organizaciones, tal vez chilenas o no, ha faltado liderazgo emocional en quienes dirigen compañías, organizaciones, que esa sensibilidad en esos tipos de personas o cargos, o por la sola condición del cargo, tal vez me la tenga que anular y no manifestarla, porque tengo que ser más líder y un líder de ciertas características? ¿Ha habido un formateo a los ejecutivos chilenos, a quienes toman decisiones respecto de contener esas emociones y de tal vez orientarse más hacia, como te digo, la gestión dura y una menor sensibilidad emocional, tal vez? Pero ¿tú te refieres ahí directamente como con el líder o la relación como de tomar la decisión de implementar algún proyecto de diseño de servicio? A quienes dirigen organizaciones, a que tienen que liderar un proyecto empresarial, una organización. ¿Tú crees que en esos niveles la emoción está un poco más retrasada, menos protagonista en las decisiones? Sí, sí, menos desarrollada, yo creo. Y que tiene que ver con toda una cultura orientada a los resultados, eh, ¿Ya? a, a ver de qué manera esto avanza, estos mismos resultados que tú decías antes, como si hoy tenemos 40 y algo, mañana tenemos que tener 50 y algo, y por lo tanto siempre tratando de empujar, como hacía esos números. Sí. Eh, pero, pero, por ejemplo, hace poco estaba investigando dentro de hospitales, bueno, acá, pero la verdad es que obviamente yo lo comparaba también con cómo se hace en otros países. Por ejemplo, el diseño de servicio es parte hay diseñadores de servicios contratados en hospitales. No es una asesoría externa, sino Bien. que trabajan dentro y, por ejemplo, acá está el hospital universitario de Oulu, que está un poquito más al sur de aquí, y ellos, los diseñadores de servicio, son dos diseñadores de servicios que participan en el rediseño de todo el hospital. Trabajan con los arquitectos, con los ingenieros, con los doctores, con las enfermeras, para poder identificar cuál es el mejor recorrido, de qué manera hay que hacer ciertas variaciones, y lo conversan con el arquitecto. Ellos ven todo el tema del servicio y entonces van identificando, incluso definiendo cuáles son las áreas, qué tan cerca está la bodega de medicamentos de los distintos quirófanos, o de la sala de la enfermera. Entonces, porque es un gran hospital que te va a demorar 4 horas en caminarlo entero, entonces, ¿cómo se hace para poder reducir el desplazamiento y que se pueda organizar en zonas? Bien, bien, buenísimo. Correcto. Entonces ahí vemos que la participación de diseñadores de servicio no es algo externo, no es algo reducido, no es solamente como hacer algo entretenido Exacto. para poder integrar una decisión. Entonces, claro, son distintas formas de poder integrar una misma disciplina. Depende de la Hay, cultura, de todo. hay en varios países de Europa, empiezan a aparecer cargos nuevos, funciones nuevas, que no están en los staff habitualmente conocidos, ¿no?
como dices tú, a lo mejor incorporando diseñadores de servicio, pero también han aparecido figuras como los gerentes de cultura, que en el fondo tienen que entender la organización culturalmente, pero además esa organización dentro de una cultura. Hay estos nuevos perfiles profesionales, nuevas sensibilidades. ¿Qué te ha tocado conocer de Finlandia respecto de eso? De estas posiciones, cargos nuevos, cosas que países como los del norte están implementando. ¿Has notado algunas diferencias o en qué está hoy eso versus qué contraste haces con nuestra realidad en ese tipo de tareas o funciones? La verdad es que no he visto tanto desde el punto de vista como de cargos en general, como así tan amplio. Eh, Solamente he estado como súper enfocada en diseño y servicio, pero desde esa perspectiva, más allá de cargos, es como la forma en cómo enfrentan nuevas decisiones a nivel, por ejemplo, nacional. Eh, Okay. Durante 6 meses estuve participando en un proyecto que es para poder, un proyecto piloto, para poder generar la conexión entre los hospitales y los asistentes públicos, asistentes sociales, perdón, porque como Finlandia es muy grande y toda la población vive bastante, no hay mucha densidad de población en zonas geográficas, entonces identificaron el problema de que está un hospital en una zona y que hay gente repartida alrededor, pero con muchos kilómetros de diferencia, y hay asistentes sociales que están más cerca de alguno de estos pequeños pueblitos, poblados, que trabajan con esas personas y que ellos tienen que tener el contacto con el hospital para poder contar cómo va el progreso de cada una de las personas. Y por lo tanto, una de las cosas que estaba trabajando ese proyecto es cómo se mejora la relación entre el hospital y los asistentes sociales de manera remota, para que no tengan que estar viajando tanto y por lo tanto reducir el tiempo, reducir la contaminación, reducir las posibilidades de accidentes. Claro. Está pensando, y eso entonces lo están armando en un plan piloto, en una cierta zona, y eso a nivel nacional, para después ser aplicado. Exacto. Y en ese contexto, a mí me contrataron para poder evaluar cuáles eran las emociones de las personas en ese contexto, cómo se puede generar liderazgo, cómo se puede generar trabajo en equipo en personas que se ven 2 veces al año, cómo se puede mantener eso. Entonces, desde el punto de vista de la diferencia, es como, claro, consideran distintos factores para poder tomar decisiones a nivel nacional, después a todo el país, pero como considerando aspectos que por lo menos a mí no me ha tocado ver en otro lugar. Bien. Mariluz, en la formación de tus estudios, en tu proceso de estudios allá, comentabas tú de experiencias como salidas a la naturaleza, preparar comida entre todos. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué finalidad tú encuentras que tiene? ¿Dónde no está lo ingenuo en eso? De lo que se está modelando a partir de aquel tipo de experiencia. Bueno, eso tiene que ver con la metodología de educación finlandesa, que ellos tienen estas dos variaciones, una que es como que es experimentar o experienciar con otros, con tu grupo de estudio, como mucho más allá del contenido mismo, porque por ejemplo, cuando fui a este seminario de escritura, el primero que fui fue como los 3 meses que llegué acá, el 2017, y era la experiencia completa del sauna, que es separado entre hombre y mujer, obviamente, porque el sauna finlandés es sin traje de baño. Y entonces lo que se provoca dentro de ese sauna es una conversación, imagínate, o sea, con personas que yo no conocía, personas que venían de distintos lugares, que no son mis compañeras habituales, y era un espacio de confianza total, porque estaban todas ahí desnudas. Entonces era como, claro, entonces era un espacio, y conversábamos sobre lo que habíamos avanzado,
Y finalmente es como generar, y mi interpretación, y porque además, aparte de las emociones, yo igual tengo una experiencia profesional anterior, la que he trabajado mucho con identificar cuáles son los factores que, que definen una comunidad, cómo se constituye una comunidad, cómo se fortalece una comunidad. Y para mí esta experiencia, el sauna, después cocinar juntos, es finalmente fortalecer un espacio de aprendizaje que va mucho más allá del contenido, Ok, tiene que ver con cómo interactúo con otros, cómo genero las confianzas con otros, cómo me siento parte de este grupo, y finalmente todos esos conocimientos, más allá que qué es lo que aprendí específicamente, esos conocimientos son corporizados completamente, bien, porque exacto. nunca me olvidé de esta experiencia, las otras veces que he ido a otras experiencias similares tampoco. Entonces, o sea, igual lo encuentro bastante notable como la metodología de educación finlandesa en la que tiene mucho énfasis en la experiencia, en el trabajo en equipo, en profesores que no solo que dictan cátedras, sino que entregan el contenido y generan reflexión, mucho trabajo en grupo a nivel de los que he conocido yo a nivel de pregrado, magíster y doctorado. Correcto. Ahora esa reflexión es parte de la cultura finlandesa, es transversal en muchas cosas, esa manera de operar en sus sistemas de relación con los demás. Sí, de lo que he visto yo sí. O Ok, sea, tienen mucha, y mucha, hay un profesor que él es de acá de la universidad, que él es de Estados Unidos, es norteamericano de origen. Y lleva 10 años viviendo acá, y él me contaba que cuando recién llegó, él siguió el mismo modelo como profesor de Estados Unidos, ok. tratando de ser simpático, de hacer actividades entretenidas, y en la primera evaluación que tuvo no Fue fue muy tan malo, buena, claro. no, 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 no tan buena como ¿Y qué? él hubiese esperado. A ver, dale, Y, ¿y qué pasó? y la evaluación fue porque los estudiantes encontraban que el profesor era muy simpático, pero que de repente se perdían en cuál era el objetivo. Y consideran que tenía muy pocas lecturas, porque son muy buenos para leer. Mira, Entonces, ellos pueden leer un libro semanal. Entonces, les gusta esa intensidad, sobre todo en invierno, donde están todos dentro de sus casas porque es muy oscuro y frío. eh, y después, en la clase solamente van y conversan sobre lo que leyeron, tienen actividades para reflexionar sobre eso, pero como súper, a pesar que es súper libre y súper como uno puede reflexionar de lo que se le ocurra, como la asociación que se le cruzó a través de un texto, pero de ahí aparecen cosas nuevas. Y esas son, en el fondo, lo que ellos tratan de potenciar y fortalecer en ese espacio. tú hablabas ahí, cuando hacías la introducción a esa experiencia del sauna, hablabas de, no sé, el nombre era como taller de escritura, una cosa así, o jornada de escritura. Seminario de escritura. Seminario de escritura, es que uno dice, bueno, me voy a ir a poner a escribir, ¿no? Porque si me llaman un seminario de escritura, vendrá un señor que me diga cómo se escribe y después usted póngase a escribir. ¿Por qué se llamaba seminario de escritura? ¿A dónde iba eso? Porque, o sea, principalmente según el calendario, es porque tenía horas de dedicación de escritura silenciosa. Y era grado doctor, de doctorado, entonces ellos asumen que obviamente uno ya tiene una capacidad de escritura, pero finalmente es escribir individualmente cada uno en el espacio que quiera, una casa preciosa con distintos espacios, dentro de un parque nacional. De hecho, ellos también estimulan de salgan a caminar para que piensen y tengan el espacio mental para poder reflexionar sobre lo que quieren escribir. Eh, Luego está ese espacio de escritura en la mañana, después presentación de cuáles son las reflexiones, o si escribió algo, puede ¿Compartirlo? compartirlo. Y luego almuerzo, luego nuevamente hay un espacio de escritura o lectura. En el fondo uno decide qué es lo que hace.
Correcto. Y luego hay otro momento para mostrar los avances de cuál fue el proceso que siguió, independiente si tiene algo realmente escrito, no exigen cantidad de palabras escritas, nada. Pero al final de todo el proceso, y luego dan un par de días más, hay que entregar como para que sea evaluado un artículo. Porque ese es el fin, es ayudarte a generar el espacio para que tú puedas escribir y una disciplina en la cual puedas escribir. Ahora, eso cuando hablabas tú de los procesos de reflexión, la misma capacidad de escritura que una puede tener desarrollada, en el caso de Finlandia, ¿las condiciones climáticas tú crees que van favoreciendo de alguna manera esta suerte como de introversión, de reflexión, de pensamiento crítico, e incluso de un pensamiento bien muy personal primero, ¿no? Después tal vez luego colectivo, pero ¿tú crees que el clima es un factor que influye en la cultura, Mariluz? Sí, o sea, la verdad yo nunca lo había visto tan claro que estar acá, porque acá el clima igual es muy radical, o sea, en diciembre es cero, son 40 minutos de un poco de luz, que es como una penumbra, y después ahora estamos sin noche en este momento. Entonces, el cambio es, o sea, yo lo siento, obviamente todas las personas lo sienten, no solamente yo, pero es como durante el tiempo que hay más noche, que es más larga la noche, las personas tienden a tener como más interés por leer. Ok. eh, a mí personalmente no me resultaba mucho porque con la noche muy larga me hagan a dormir, pero las personas que están acostumbradas a este clima ¿Ya? leen mucho, tienen justamente lo que tú decías como un periodo de como más hacia adentro, más de leer, escribir, más espacios solos de trabajo. Y luego cuando ya llega la primavera, que acá la primavera llegó hace 2 semanas, o sea, a fin de mayo, la primavera de verdad, ahí las personas ya empiezan a hacer más actividades al aire libre y entonces se potencia eso, como tratar de hacer más actividad deportiva, de hacer cursos o talleres que sean más de caminar, de estar en parques nacionales, cosas así. Perfecto. Mariluz, en esa misma lógica, un país que tiene esas capacidades también ha sido un país que en el diseño de servicios ha provocado un cuerpo teórico importante. ¿Está Finlandia y otros países tal vez en esa misma, o han logrado esa capacidad de un cuerpo teórico en diseño de servicios por lo mismo tal vez? Sí, o sea, tienen a nivel nacional, tienen dentro de las políticas públicas, como una, eh, no es una ley, pero como una intención súper clara, una declaración de que el diseño de servicio es parte de la calidad de vida, Bien, de ok. mejorar constantemente la calidad de vida. El único país del mundo en el que hay un doctorado en diseño de servicios es aquí. Eh, entonces, hay Relación. una relación, claro, un desarrollo permanente para poder potenciar ese desarrollo de mayor conocimiento y además de mejorar la vida a través de los servicios, la calidad de vida a través de los servicios para los ciudadanos y los residentes. ¿Y quiénes son entonces esos referentes? ¿Te toca estar con personas que están liderando estos procesos, tus profesores, en el fondo, las referencias están en Finlandia principalmente entonces en diseño de servicios? ¿Es como recomendable desde tu perspectiva entonces quienes quieran ir por esa línea, mirar a Finlandia con mayor interés? ¿Y quiénes serían esas figuras o esas personas que hay que leer? Ujú. Bueno, como la gran referente acá, que es mi supervisora, se llama Satu Mietinen, ella es la decana, además de la universidad, y ella tenía un desarrollo en el área de diseño de servicio, con un enfoque social además, súper importante. Ha tenido proyectos tanto en Finlandia, a nivel público, privado, como también en países de África. Y de ahí toda la red, todo el grupo de diseño de servicios de la universidad, que es la mayoría, o sea que hay una parte que somos los estudiantes de doctorado y después cuando egresamos seguimos siendo parte del grupo si queremos para participar en proyectos, pero además hay postdoc desde Australia, hay postdoc también finlandeses,
Ellos desarrollaron además acá el laboratorio 5, con este 5, y este es un laboratorio de prototipado de servicios que tiene mucha tecnología, pero principalmente, o sea, claro, tecnología, pero además una metodología que permite poder generar como el servicio desde el punto de vista como de maqueta, actuado, grabado con una tablet para poder ver cómo es todo el servicio. Y todas las personas que participan experimentan el servicio y se pueden dar cuenta, aquí está el error, aquí hay que mejorar, esto está súper bien, mantengámoslo. Y además queda grabado y entonces también lo pueden seguir trabajando luego de Exacto, eso. Y, claro. y consiste principalmente en se llama Service Innovation Corner, que es 5, y que es una esquina con pantallas de proyección trasera, donde aquí uno puede proyectar video, foto, y en este espacio se actúa todo. Ok. Y ahí entonces se graba, y entonces pareciera que, por ejemplo, trabajamos una vez trabajaron con Scania, creo que era la marca, para mejorar el tema de los viajes, de los camiones durante el invierno. Correcto. Porque hay muchos temas asociados con la nieve y cómo impacta toda la mecánica de los camiones y de los autos en general. Y entonces podían identificar, actuando, cuáles tenían que ser los puntos que había que mejorar o qué partes del servicio. Y este mismo laboratorio trabajaron un par de años con Volkswagen, y después Volkswagen lo encontró que era increíble, así que también ahora hay un laboratorio hermano de este 5 dentro de Volkswagen, y de esa manera ellos pueden trabajar mejorando el servicio de atención a sus clientes desde dentro de la empresa. Wow. Entonces, Claro, ahí hablas de un sitio que está generando conocimiento y como dices tú, si compañías ya se están acercando, ¿no? O trabajan proyectos, claramente es una referencia. Mariluz, estamos ya en los minutos finales. Se nos pasó volando como siempre. Cada uno de los colonizados tiene tanto tema interesante que daría para muchas conversaciones más largas. Al final, Mariluz, como para concluir, ¿qué es lo que tú te llevarías de América Latina a Finlandia? ¿Y qué es lo que tú te llevarías de Finlandia a América Latina? wow, qué pregunta. eh, yo creo que como latina, yo encuentro que nunca me había sentido tan latina como viviendo en un país nórdico. Creo que hay y que tiene que ver con el tema que yo estoy, por supuesto, investigando, una sensibilidad para poder observar y seguir cierto ritmo de la experiencia para lo cual somos mucho más fáciles de desarrollarlo, de estar disponible a hacerlo, una personalidad que también no tenemos tanta vergüenza de participar en ciertas situaciones como esta actuación de la experiencia y cosas así. Ahí está lo Somos más latina. histriónicos. Se te asomó Sí, lo latina, pero full. totalmente. Y, desde acá yo creo que hay desde Finlandia hay como una precisión en los conocimientos, como súper, pero una precisión que no tiene que ver como con, como con adornar tanto un conocimiento, sino que es con de qué manera realmente estoy impactando en el servicio que estoy mejorando, o en el que pretendo mejorar, pero de una manera como muy fuera del marketing, como tratando de mostrar de qué Sí. manera estoy haciendo lo que estoy haciendo, sino que lo hacen solamente súper bajo perfil, de una manera súper transparente, súper disponible a que otras personas tomen ese conocimiento y lo compartan. Eh, yo creo que eso tiene que ver con el nivel de calidad de vida que tienen. Claro.
una educación enfocada en la no competencia, y de ahí en adelante, por supuesto, la educación es la base. Entonces, Se explica muy bien, te entendí sí. clarito. Muy bien. Mariluz, quiero agradecer entonces tu tarde y a quienes han estado hoy día, esta mañana, en un tema tan interesante como el diseño de servicio y que tanta falta hace por ahí en tantos sitios, ¿no? De que eso contribuya al final, como dices tú, a la calidad de vida. No es simplemente acortar los tiempos, no es simplemente otra cosa que mejorar la calidad de vida de las personas. Así que te felicito. Ya nos encontraremos en algún momento por acá cuando esto termine, si es que termina, pero ya nos compartiremos un café. Estás invitada, recuerda, Viña, en algún momento acercarte cuando ya Sí. podamos tener presencialidad a compartir tu experiencia con estudiantes. Así que muchas gracias, Marilú. El video queda colgado en YouTube, el video va a quedar colgado por acá para si alguien lo quiere ver por tiempo, lo pueda ver. Así que nada, cariños a la distancia y que esté Muchas muy gracias. bien. Cuídate mucho. Muchas gracias por la invitación. Que estén Adiós, muy bien. Mariluz. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hemos compartido entonces con la Mariluz Soto desde Finlandia, diseño de servicio. Esta semana ha sido intensa, hemos tenido 4 coronizados. Leila, que estuvo desde Facebook el lunes, Tony Segarra de Barcelona. Ayer conversábamos con el Benja, bueno, me olvidé, de etiquetas de vino, y hoy día con la Mariluz viernes desde Finlandia. Así que la próxima semana tendremos nuevos colonizados, tal vez no con frecuencia de todos los días, pero con siempre presente gente interesante, inteligente y que nos comparte lo que están haciendo a todos nosotros. Así que te agradezco mucho, Mariluz. Un beso a la distancia y que estés muy bien. Gracias a todos los Chaito. que estuvieron en la conversación. Chao. Adiós. Chao, chao.